la lógica en la decisión jurídica. En el tema de la argumentación hay dos componentes importantes, las decisiones jurídicas y las posiciones jurídicas. ¿A qué nos referimos con decisiones jurídicas? Con decisiones jurídicas nos referimos a los actos de poder en la decisión desde el derecho por determinadas autoridades, facultades para tomar decisiones desde el derecho. En el caso concreto, los que toman decisiones jurídicas y que son actos de poder son los magistrados, ya sean jueces o fiscales. En el caso de los jueces, un ejemplo palpable es al momento de emitir, por ejemplo, una sentencia. Al momento de emitir una sentencia, lo que están haciendo es emitir un acto de poder, una decisión. Por ejemplo, una sentencia condenatoria en un proceso penal. Bueno, hay otros tipos de decisiones que hacen los jueces. En el caso de los fiscales, obviamente también ellos realizan decisiones jurídicas o toman decisiones jurídicas. A manera de ejemplo, desde el momento en que inician una investigación fiscal, una disposición de inicio, es una decisión jurídica. Luego, cuando formalizan y posteriormente cuando acusan o toman o de repente deciden por el sobreseimiento. Todo ello son decisiones jurídicas. Decisiones jurídicas que implican razonamientos jurídicos. Entonces, eso es un componente importante para la argumentación jurídica, es un componente importante en la argumentación jurídica. Pero también la argumentación jurídica, otro componente importante, es las posiciones jurídicas. Las posiciones jurídicas son también razonamientos jurídicos desde el derecho que implica una toma de posición, como por ejemplo cuando se plantea una demanda. El abogado, antes de plantear la demanda o cuando plantea la demanda, toma una posición jurídica. Entonces, la argumentación jurídica en sus dos posiciones, decisiones jurídicas y posiciones jurídicas, implican razonamientos jurídicos y eso está presente en todos los operadores del derecho, jueces, fiscales, abogados en general. Es decir, que la argumentación jurídica es una constante, es una labor constante presente en todos los operadores del derecho. En esta oportunidad, y como ya se ha presentado el tema, de estos dos componentes nos vamos a circunscribir al componente de la decisión jurídica más que las posiciones jurídicas. Entonces, la decisión jurídica va a ser una variable de nuestra exposición. La otra variable es la lógica. Entonces, el tema de hoy día, tenemos dos variables para poder explicar. En primer lugar, la decisión jurídica y luego la lógica. La lógica. El tema está al término, entender en qué medida la lógica influye o en qué medida la lógica contribuye con la decisión jurídica. Eso va a ser el tema que hoy día vamos a desarrollar. Bien, empecemos entonces con la primera variable, para explicarlo de modo sencillo, que se entienda, o lo más sencillo posible. Decisión jurídica. Cuando nosotros utilizamos la palabra jurídica, nos estamos refiriendo al derecho. Y una decisión jurídica, entonces, es una decisión desde el derecho. Por decisión jurídica, para tener un concepto simple, es una decisión desde el derecho. Ahora, ¿cuáles son las variables o cuáles son los elementos imprescindibles para tomar una decisión jurídica? Es decir, ¿qué elementos, qué variables deben tener, por ejemplo, los magistrados, ya sean jueces o fiscales, para tomar una decisión jurídica? ¿Cuáles son las variables imprescindibles? Estas variables imprescindibles son dos. En primer lugar, tenemos a la norma jurídica y en segundo lugar, tenemos a los hechos. La norma jurídica y los hechos. Son las dos variables importantes para una toma de decisión, es decir, para una decisión jurídica, una decisión desde el derecho. Pero, ¿qué debemos entender por norma? La primera variable. Hablemos de la norma. Mucho se confunde
la norma jurídica con los dispositivos normativos. Si queremos entender un poco a profundidad sobre este tema, es bueno leer a Ricardo Guastini. Guastini tiene un artículo muy conocido cuyo título es lo siguiente, disposición versus norma, que es importante para entender este tema. Los dispositivos normativos son lo que nosotros podemos encontrar en la Constitución, en los códigos, Código Civil, Código Penal, en general en cualquier código. Dispositivos normativos. Los dispositivos normativos, para tener un concepto simple, es el producto del trabajo de un constituyente o de un legislador o de cualquier autoridad que esté facultado para legislar. Lo que ellos hacen, su trabajo es darnos dispositivos normativos. Esos son los dispositivos normativos que lo encontramos en diversos artículos, en capítulos, ¿no es cierto? Diseñado de una forma metódica a efecto de poder adquirir el conocimiento de estos dispositivos normativos. Pero de ninguna manera esos son normas. De ninguna manera esos son normas. Entonces, ¿qué son las normas? Las normas son el resultado de una interpretación de los dispositivos normativos. Esas son las normas. El resultado de la interpretación. De tal manera que la norma vendría a ser un producto de la interpretación. El intérprete, ¿no es cierto?, realiza un acto de interpretación a partir de los dispositivos normativos y el resultado que se tiene es la norma. Vale decir, se identifica una norma. Entonces, la primera variable está referido a la identificación de una norma por los que van a decidir, por los que van a tomar una decisión desde el derecho. ¿Quiénes tienen que identificar concretamente? Los operadores del derecho. Tienen que identificar una norma. En el caso de la decisión jurídica, los que tienen que identificar esa norma son los magistrados. Repito, ya sean jueces o fiscales. Tienen que identificar esa norma. Para identificar esa norma, tienen que realizar una actividad. ¿Cómo se llama esa actividad? Una interpretación. Interpretación. Bien, ¿y cómo funciona el tema de los hechos? La segunda variable. Decíamos que para la decisión jurídica se necesita dos variables, la norma jurídica y los hechos. La pregunta es cómo se identifican los hechos. También los hechos se identifican desde el derecho. No olvidemos que el concepto inicial de decisión jurídica es una decisión desde el derecho. Por lo tanto, sus variables imprescindibles también tienen que identificarse desde el derecho. Los hechos se identifican desde el derecho. Es decir, que no cualquier hecho va a ser una variable para una decisión jurídica, sino todos aquellos hechos que tienen relevancia jurídica. ¿Y cuándo un hecho tiene relevancia jurídica? Un hecho tiene relevancia jurídica cuando se puede identificar a partir de los dispositivos normativos. Claro. Todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos diciendo, muy bien lo conocen los positivistas, donde el derecho se circunscribe a la creación del constituyente y del legislador, ¿no es cierto? A partir del constituyente y del legislador, y eso vendría a ser el contenido del derecho. Sin embargo, hoy en día hay también, y todos lo conocemos, la corriente del no positivismo. Los dos enfoques importantes del derecho es para simplificar, digamos, la explicación de las distintas versiones o distintos enfoques que se tiene el derecho, podemos reducirlo a dos, el enfoque positivista del derecho y el enfoque no positivista del derecho, o el positivismo y el no positivismo. Pero, ¿qué debemos entender por positivismo y qué debemos entender por no positivismo? Hay diferentes versiones. Pero para los efectos de la presente exposición vamos a simplificarlo porque no es, digamos, el objeto estar introduciéndonos en la explicación profunda de esto, sino simplemente para guiarnos y poder desarrollar el tema objeto en esta tarde. El no positivismo, digamos, en su versión, vamos a decir extrema, es todo lo creado por el legislador o por la autoridad que tiene facultad para legislar. Eso va a ser el contenido del derecho. Y nada más que eso.
todo lo que no sea creado por la autoridad legisladora sencillamente no es derecho. Sin embargo, el no positivismo, que desde el cual se promueven los principios, el derecho no se agota en la labor del legislador. El derecho es más que la labor del legislador. Y obviamente esto, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender para determinar si estamos ante un enfoque positivista o un enfoque no positivista del derecho, o entre el positivismo y el no positivismo? Lo que va a definir es el diseño constitucional. Hoy en día, el derecho se inicia o tiene su punto de inicio en las constituciones de cada país. Entonces, la Constitución diseña, de acuerdo al diseño de la Constitución, vamos a determinar si estamos frente a un positivismo o frente a un no positivismo. ¿Y cuál es el diseño que nuestro constituyente ha realizado respecto al derecho? Bien, si nosotros revisamos nuestra Constitución, lo primero que vamos a advertir en el artículo 1 es los fines supremos de la sociedad y del Estado. Y el constituyente ha señalado que los fines supremos de la sociedad y el Estado es la defensa de la persona y el respeto a su dignidad. La defensa de la persona y el respeto a su dignidad. Pero ¿cómo defendemos a la persona y cómo hacemos que se respete o cómo garantizamos el respeto de la dignidad? Reconociendo sus derechos fundamentales. Reconociendo sus derechos fundamentales, de esa manera estamos defendiendo a la persona y también garantizando su dignidad. Es por eso que el constituyente en el artículo 2 enumera gran parte de los derechos fundamentales. Enumera gran parte de los derechos fundamentales. Hasta ahí todo es positivismo, porque de manera expresa se dice cuáles son los derechos de las personas. Sin embargo, en el artículo 3, lo que ha hecho el constituyente es una cláusula de apertura. Y en la cláusula 3, lo que podemos entender es lo siguiente, que el constituyente ha dejado abierta la posibilidad para el reconocimiento de otros derechos fundamentales que no están reconocidos expresamente. ¿En función a qué? ¿En función a qué se van a reconocer otros derechos fundamentales? En función a la dignidad de la persona y otros principios expresados en el artículo 3, como por ejemplo el principio de el Estado democrático de derecho. Entonces, en virtud de esos principios se puede reconocer otros derechos fundamentales. De tal manera que lo que estamos viendo es un claro diseño no positivista. Pero esto no significa que el positivismo haya pasado a la historia y que del positivismo ya no se usa para las decisiones jurídicas. Eso no es cierto. Es más, el positivismo, gran parte de la labor en la decisión jurídica, en los razonamientos jurídicos que realizan los magistrados, por magistrados me refiero a jueces y fiscales, echan mano del positivismo, es decir, de los dispositivos normativos creados por el constituyente y por el legislador. Entonces el positivismo está presente. Sin embargo, hay casos donde no es suficiente poder decidir desde las reglas jurídicas y es por eso que se utilizan los principios. Y obviamente los principios que están recogidos también en los dispositivos normativos tienen mayor amplitud para la interpretación. Es por ese motivo que si se aceptan los principios, si se ha diseñado una cláusula de apertura, entonces lo que estamos asistiendo también es a un no positivismo. No positivismo y positivismo, los dos enfoques fundamentales para la decisión jurídica. Entonces, volvemos a nuestras variables indispensables para la toma de decisión. Decíamos que las dos variables indispensables para la toma de decisión son las normas jurídicas y los hechos. Tanto las normas jurídicas como los hechos se tienen que identificar desde el derecho. ¿Y cuál es el derecho actualmente? Dos enfoques fundamentales, el positivismo y el no positivismo. Es por eso que al título dejemos atrás al positivismo, digamos, lo podemos cambiar como el positivismo ya no es suficiente en nuestros días. El positivismo no es suficiente. No es que dejemos atrás al positivismo, como lleva un título de Manuel Atienza, dejemos atrás el positivismo.
En realidad, ese título nos lleva a pensar que ya el positivismo no sirve. No es cierto, el positivismo sirve de mucho. Sin embargo, ya no es suficiente y esto se puede ver claramente, cuando uno revisa las decisiones jurídicas en sede constitucional, es decir, fundamentalmente por el Tribunal Constitucional. Podemos advertir claramente el uso frecuente de los principios. Repito, los principios que están recogidos por los dispositivos que no tienen esa clásica estructura de un supuesto de hecho una consecuencia jurídica como sí lo tienen las reglas jurídicas. Entonces, vamos a poner en claridad que en el contenido del derecho encontramos, o en los dispositivos normativos encontramos, tanto reglas como principios. Estos dispositivos recogen reglas y recogen también principios. Incluso recogen otros elementos, como por ejemplo, recogen definiciones, como es el caso la definición de posesión, la definición de propiedad, entre otras definiciones que podemos encontrar en los dispositivos normativos en general. Son definiciones. Por eso que también en los códigos o en cualquier ley siempre inician por los principios y luego ya van desarrollando dispositivos en forma de reglas. Entonces, todo eso es el contenido del derecho. Pero a esto también hay que adicionar al contenido del derecho, hay que adicionarlo la jurisprudencia, que es muy importante en estos tiempos. Dentro de la jurisprudencia, por supuesto, la jurisprudencia emitido. Ok, gracias. Bueno, ha habido un problema, el tema técnico, pero continuemos con lo que estábamos. Estábamos entonces que las variables importantes para tomar una decisión jurídica son las normas jurídicas y los hechos. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Y que las normas jurídicas y los hechos vamos a identificarlo a través de la interpretación del contenido del derecho. Y que el contenido del derecho obedece hoy en día a dos enfoques: el enfoque positivista y el enfoque no positivista, los dos vigentes actualmente. Eso que quede claro. Y además, otro tema que debe quedar en claro, que el contenido del derecho no solamente se circunscribe al producto del legislador, es decir, a los dispositivos normativos o al producto del constituyente. Todos ellos son dispositivos normativos de la Constitución, dispositivos normativos de rango legal. Todo eso son contenido de derecho. A ese dispositivos normativos tenemos que adicionarle también a la jurisprudencia y fundamentalmente decíamos a la jurisprudencia emitida por las máximas instancias jurisdiccionales. Y dentro de estas instancias jurisdiccionales, la Corte Suprema en el caso del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional en sede constitucional, ellos pueden emitir incluso precedentes vinculantes. Claro, con ciertos matices, el discurso del precedente vinculante del Tribunal Constitucional con el discurso del precedente vinculante de la Corte Suprema tienen ciertas diferencias. En el caso del precedente del Tribunal Constitucional, un juez de menor instancia e incluso el propio Tribunal Constitucional no se puede apartar. Solo por excepción, el propio Tribunal Constitucional se puede apartar de su precedente y esa es la institución llamada overruling. En el caso del Poder Judicial, los jueces de menor instancia sí se podrían apartar de sus precedentes vinculantes, pero lo demás, digamos, es el mismo discurso. Son decisiones de máxima instancia que van a resolver un caso y esa forma de resolución de ese caso va a servir para la resolución de casos futuros por todos los jueces. Eso es más o menos en síntesis lo que se trata del precedente vinculante. En la Corte Suprema también emite acuerdos plenarios, que también es, digamos, similar al precedente vinculante con cierta diferencia. En los acuerdos plenarios, a diferencia de los precedentes vinculantes, no se resuelve un caso con un acuerdo plenario. Lo que se hace es adelantarse a los casos futuros, a los casos que se ha de venir. No resuelve un caso, pero sirve para resolver casos futuros. Todo lo demás es lo mismo, también es vinculante, pero también se pueden apartar.
Más o menos, todo eso que estamos hablando de los dispositivos normativos, constitucionales, legales, la jurisprudencia, el precedente vinculante y los acuerdos plenarios, todo eso, ¿no es cierto? Uno de origen del civil law, los dispositivos normativos, la jurisprudencia del common law, ambas corrientes, ¿no es cierto?, se han unido para formar un solo contenido, al menos en nuestro derecho nacional. Y eso también es una tendencia en otros países. Todo eso es contenido del derecho. Luego, para identificar la norma y para identificar el hecho, que son las variables para la decisión jurídica, se necesita la interpretación del contenido del derecho. Es por eso que la importancia de la interpretación jurídica. La interpretación jurídica ha dado lugar, el estudio de esta institución de la interpretación, a métodos interpretativos. Y hoy en día encontramos o podemos dividirlo en métodos interpretativos tradicionales, como por ejemplo el método interpretativo sistemático, el teleológico, el histórico, el genético, etcétera, ¿no es cierto? Es tradicionales. Como también modernos, por ejemplo, desde el Tribunal Constitucional, en diferentes sentencias, han creado otros principios de interpretación, como por ejemplo la unidad constitucional, corrección funcional, interpretación desde la Constitución, interpretación conforme a la Constitución, fuerza vinculante a la Constitución y otros. Bueno, no es el momento para estar explicando cada uno, simplemente que el estudio de la interpretación jurídica se ha ampliado y hoy en día ya encontramos diversos métodos de interpretación. Obviamente que en términos de aceptabilidad, algunos métodos interpretativos, digamos, son de mayor aceptación. Por ejemplo, entre un método interpretativo gramático, que tiene que ver con el significado de las palabras de un determinado dispositivo normativo, por ejemplo, tiene menor aceptabilidad que una interpretación sistemática, es decir, una interpretación de un dispositivo normativo en correlación o en concordancia con todos los demás dispositivos del sistema, ¿no es cierto? Obviamente. Y luego las interpretaciones que se realizan, por ejemplo, de unidad constitucional, de fuerza vinculante de la Constitución, etcétera, o perdón, fuerza normativa de la Constitución, obviamente son interpretaciones que se realizan normalmente en sede constitucional. Hay casos ordinarios, ¿no es cierto?, donde las interpretaciones más utilizadas son las interpretaciones clásicas, pero en los procesos en sede constitucional, obviamente van a ser utilizados los métodos modernos o los métodos de interpretación constitucional. Pero todos los métodos pueden utilizarse de alguna manera, sea en sede ordinaria en constitucional. Por ejemplo, el método sistemático, digamos, cuando se habla del método de la unidad de la Constitución, que todo es uno solo y que las normas constitucionales se tienen que interpretar una con otra, obviamente un método interpretativo sistemático también que se hace a nivel constitucional, pero todos son métodos interpretativos. ¿Para qué sirven estos métodos interpretativos? Entonces, sirven para identificar normas y para identificar hechos. O sea que en el derecho los hechos también se justifican, también se identifican, tienen que identificarse. Para ahondar un poquito más sobre los hechos, decíamos que los hechos tienen que tener relevancia jurídica, tienen que tener relevancia. No cualquier hecho, digamos, importa para el derecho, no cualquiera. Para que importe, te tiene que justificar que ese es un hecho con relevancia jurídica. En el caso de la labor fiscal, para hacer a modo de ejemplo, el fiscal cuando recibe, no recibe en principio hechos, recibe noticias de un hecho, noticias de un hecho. Entonces el fiscal con la investigación, al momento de investigar, en el proceso de investigación, lo que va a realizar recién la identificación de los hechos a través de los elementos acreditatorios que va recogiendo, o a lo que se llama en términos procesales elementos de convicción. Va recogiendo elementos de convicción, por ejemplo, una declaración de un testigo, una pericia, etcétera. Va recogiendo esos elementos de convicción y va identificando los hechos. Y al final identifica un hecho, ese hecho es el que tiene relevancia jurídica, que en términos procesales le llaman, por ejemplo, la teoría del caso o la imputación.
más precisamente. Algunos en nuestro país no quieren saber nada de la teoría del caso, quieren llamarlo hecho objeto de imputación. Pero es lo mismo, o sea, términos más, términos menos, o la diferencia de términos no altera. Lo que se ha hecho es identificar el hecho. Así como se identifica el hecho, también se tiene que identificar la norma. Y la norma, digamos, va a servir justamente para el razonamiento jurídico, la norma y los hechos. Bien, hasta aquí lo que hemos estado explicando es cuáles son los elementos indispensables para la decisión jurídica. Entonces, una decisión jurídica se toma a partir del derecho. ¿Y qué contenido tiene el derecho? Normas, o sea, ¿y qué contenido podemos identificar del derecho? Normas y hechos con relevancia jurídica a través de la interpretación. Bien, llegado hasta esta parte, donde ya se ha explicado cuáles son los elementos indispensables para la decisión jurídica, estos elementos son los elementos materiales para la decisión jurídica. Dependiendo de la profundidad de la interpretación o del conocimiento del derecho, la identificación de la norma que realice alguna autoridad va a tener mayor o menor aceptabilidad. Mayor conocimiento del derecho, mejor interpretación o mejor utilización de los métodos interpretativos, mejor enfoque del derecho, lo que vamos a tener es que las normas identificadas tengan mayor aceptabilidad y que los hechos también tengan mayor aceptabilidad. En el caso de los hechos, cuando un hecho es en términos de aceptabilidad más aceptable que otro, dependiendo de los elementos acreditatorios. En fase de investigación fiscal, estos elementos se llaman elementos de convicción. En fase de juicio, se llaman elementos probatorios. Entonces, a mayor cantidad de elementos probatorios, el hecho tiene mayor aceptabilidad. Igual es para, igualmente es para las normas. Mayor conocimiento, mayor profundidad, mejor utilización de los métodos interpretativos, mayor aceptabilidad de la norma. Fíjese entonces, ya creo que con esta explicación creo que queda claro lo que debemos entender por decisión jurídica, fundamentalmente cuáles son los elementos materiales, los elementos indispensables para la toma de decisión. Hasta aquí lo que hemos explicado es la variable de la decisión jurídica. Ahora expliquemos la variable de la lógica. ¿Y qué tiene que ver la lógica aquí? ¿Qué tiene que ver la lógica? Todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos hablado, eh, en, en los libros de filosofía del derecho, fundamentalmente, le llaman contexto de descubrimiento. O sea, para tomar una decisión tiene que haber un contexto de descubrimiento. A mi juicio, y para los efectos de la presente exposición, vamos a llamarle eh, identificación de normas y hechos. O sea, en vez de contexto de descubrimiento, vamos a llamarle proceso de identificación de normas y hechos. ¿Por qué? Porque eso es, digamos, más entendible, suena más claro, identificación de normas y hechos. Ese proceso de identificación de normas y hechos toma su tiempo, por supuesto que sí. Estos aspectos materiales, primero, uno tiene que estudiar más de 6 años mínimo para conocer el derecho. Y obviamente esto no termina ahí, tiene que continuar en el estudio en la profundidad de las instituciones del derecho, o sea, toma su tiempo. Pero ya cuando uno está en condiciones para tomar decisiones, ya tiene conocimiento del derecho y obviamente todavía puede, para tomar una decisión, puede llevarnos un tiempito. O sea, si tengo que decidir yo juez o yo fiscal, tengo que decidir entre acusar en el caso de los fiscales o sentenciar en el caso de los jueces, obviamente este proceso puede tomar su tiempo, por ejemplo, un día, 2 días y quizás un poco más, dependiendo del grado de conocimiento que uno tenga. Mientras mayor conocimiento tenga, digamos, los casos van a ser fáciles. Mientras menor conocimiento tenga, los casos van a ser difíciles. O sea, entre casos fáciles y casos difíciles, no tanto depende del contenido del derecho, sino más bien del conocimiento o la profundidad que se tenga. Entonces, todo esto que en los libros de filosofía del derecho le llaman contexto de descubrimiento, cuando tratan temas de argumentación, se refiere a estos aspectos materiales, a contexto de descubrimiento. Y a nosotros le llamamos proceso de identificación de normas y hechos.
Luego, este proceso de identificación de normas y hechos tenemos que plasmarlo en un documento. Vamos a llamarle el documento que contiene una sentencia o el documento que contiene una acusación. Esa actividad de plasmar ese proceso, ese razonamiento jurídico a partir del contenido del derecho, se llama en los libros de filosofía del derecho contexto de justificación. Cuando se tratan temas de argumentación, le llaman contexto de justificación. Y nosotros acá le llamamos motivación o justificación de una decisión jurídica. Justificación de una decisión jurídica. El que va a decidir, el que va a tomar una decisión jurídica, no se le exige que plasme todo ese razonamiento que le ha tomado tiempo en el documento. No se exige el proceso, que se plasme todo el proceso de identificación de normas y hechos. No se le exige. Lo que se le exige es plasmar los resultados de ese razonamiento. Los resultados de ese razonamiento. Entonces, en una sentencia, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo la sentencia. En una sentencia, el juez tendrá que, al momento de plasmar su razonamiento, mínimamente decir cómo se identifica, cuál es la norma identificada y cómo se identificó tal norma. ¿Cuál es la norma identificada y cómo se identificó la norma? Eso es para la norma jurídica. Pero también tendrá que decirnos cómo identificó el hecho. ¿Cuál es el hecho identificado y cómo lo identificó? Bien, entonces eso, digamos, es ya en la segunda fase, fase de justificación. Ahora aquí entra a tallar la lógica. Lo que se le exige a la autoridad que va a tomar una decisión jurídica, se le exige que al momento de justificar su decisión, lo realice de manera lógica, con las reglas de la lógica. Entonces, la lógica está vinculada a la justificación, a la motivación, a la plasmación de los resultados del razonamiento jurídico previo. No de todo el razonamiento, sino los resultados. Eso es lo que se le exige a los magistrados. Ahora, ¿cuáles son las reglas lógicas? Para eso tenemos que entender mínimamente un concepto más o menos claro de lo que podemos entender por lógica. ¿Qué es la lógica? La lógica, en términos sencillos, es la representación formal de un razonamiento. Eso es la lógica. La representación en términos formales de un determinado razonamiento. Eso es lo que nos han enseñado en primaria, en secundaria, incluso en la universidad. Que la lógica es una representación formal de un determinado razonamiento. Pero vamos a dar algunos ejemplos para que esto se entienda, cómo es un razonamiento lógico. En el caso de los peruanos, nosotros decimos lo siguiente. Antes de ello, quiero hacer una precisión. Para un razonamiento, tenemos, en la lógica se aplica un silogismo, compuesto por una premisa mayor, una premisa menor y una conclusión. Premisa mayor, una regla de conocimiento, una regla general de conocimiento. Una regla general de conocimiento que puede evaluarse en términos de verdad o falsedad. Una regla de conocimiento. Premisa mayor. Premisa menor, un hecho concreto. ¿Sí? Premisa menor, un hecho. Y la conclusión, lo que se deriva de la regla y del hecho. O sea, ese es el silogismo. Pero vamos a dar un ejemplo sencillo. Vamos a utilizar en este caso lo siguiente. Todo peruano es americano. Bien, premisa mayor, se ha identificado una regla de conocimiento. Todo peruano es americano. Premisa mayor. Premisa menor, Juan es peruano. ¿Cuál sería la conclusión lógica? La conclusión lógica sería que Juan es americano. Es decir, un razonamiento sencillo. Todo peruano es americano, Juan es peruano, por lo tanto, cualquiera podemos dar la conclusión. Simplemente el único requisito
es tener razón, o sea, tener la capacidad de razonar. Todos razonando podemos decir que Juan es americano. Ahí se ha cumplido las reglas de la lógica. ¿Cuándo se cumplen las reglas de la lógica? Cuando de las dos premisas se obtiene una conclusión. Esa conclusión, en términos de lógica, es válida. Una conclusión válida desde la lógica. Desde la lógica. Bien, en el mismo ejemplo, vamos a cambiarle el sentido. Si ponemos en la premisa mayor lo siguiente: todo peruano es europeo. Como premisa mayor es la regla, premisa mayor, y como premisa menor ponemos que Juan es peruano, también podemos concluir con sencillez. ¿Cuál es la conclusión? Juan es europeo. Pero, ¿qué diferencia hay entre el primer ejemplo con el segundo ejemplo? En términos de lógica, no hay ninguna diferencia. En los dos ejemplos hay un razonamiento lógico. En el primer caso, todo peruano es americano. Juan es peruano, entonces Juan es americano. En el segundo, todo peruano es europeo. Juan es peruano, por lo tanto, Juan es europeo. En los dos hay un razonamiento lógico. La diferencia que podemos advertir aquí es que en el segundo ejemplo, la primera premisa, la premisa mayor, si evaluamos en términos de verdad, vamos a determinar que esto es falso. ¿Por qué? Porque todos conocemos que el Perú se encuentra en el continente americano y no en el continente europeo. Sencillo. Entonces, cuando establecemos que es falso, por lo tanto, suficiente que una de las premisas sea falsa para determinar que la conclusión también es falsa. Este tipo de razonamiento se estudia en lógica y todos lo hemos estudiado, hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, en términos de verdad y en términos de falsedad. Entonces, conforme a las reglas de la lógica, una conclusión se tiene que desprender o derivar de las premisas. Ahora, en términos ya de una evaluación material, podemos establecer si la conclusión es verdad o la conclusión es falsa. Ello va a depender de la evaluación de las variables, no del razonamiento lógico, sino de la evaluación de las variables. En el primer y segundo ejemplo, la lógica está allí, hay un razonamiento lógico. Sin embargo, en la segunda, cuando hemos evaluado las variables, hemos determinado que la primera variable, vamos a llamarle la premisa mayor, es falsa. Igual sucede si es que la premisa menor también es falsa. Pero esto que resulta sencillo en la lógica, ¿se puede aplicar al derecho? ¿Se puede aplicar para justificar una decisión jurídica? Y la respuesta es que sí, sí se puede. Simplemente que hay que tener algunos cambios, hay que tener en cuenta algunos cambios. En vez de una regla de reconocimiento, que es la premisa mayor, lo cambiamos por una norma jurídica, que justamente es una de las variables indispensables para la decisión jurídica. En vez de una regla de conocimiento general, vamos a utilizar una norma jurídica. Y esta norma jurídica obviamente tiene que ser identificada por quien va a tomar la decisión. Quien deba tomar la decisión tiene que identificar la norma jurídica. Y en el caso de la premisa menor, no cambia, es un hecho concreto también. En la lógica es un hecho concreto y también en la lógica jurídica también es un hecho, o sea, no cambia. Luego, la conclusión tampoco cambia el tema de las reglas de la lógica. De las dos premisas, es decir, de la norma jurídica y del hecho identificado, de la norma identificada y del hecho, que son las dos premisas, la norma, la premisa mayor, y el hecho, la premisa menor, se tiene que deducir, se tiene que derivar o se tiene que sacar una conclusión. Una conclusión. Una conclusión. Luego, también tenemos que precisar que en el derecho no podemos hablar de verdad o falsedad. Eso está bien para la lógica pura, la lógica general, para las reglas de conocimiento general. El conocimiento en términos de verdad y falsedad. En el derecho no puede ser de verdad o falsedad, sino en términos de aceptabilidad o no aceptabilidad. Entonces,
Cuando una autoridad va a tomar una decisión jurídica utilizando la lógica jurídica, lo único que se le puede cuestionar en sus variables, porque las variables son las que se identifican a partir del razonamiento que realiza la autoridad, se puede cuestionar en términos de aceptabilidad. Se le podrá decir la norma identificada por el magistrado no es aceptable o es insuficiente su aceptabilidad, o también podría decir si son aceptables. Bien, entonces, si la norma identificada o la premisa mayor, premisa fáctica le llaman en argumentación jurídica, si la premisa fáctica es aceptable y la premisa, perdón, si la premisa normativa es aceptable y la premisa fáctica también es aceptable, entonces el resultado, la conclusión también es aceptable. También es aceptable. Pero vamos a dar algunos ejemplos, vamos a dar ejemplos para que esto quede un poco claro. Yo creo que con los ejemplos este tipo de temas resulta, digamos, más aprovechable. Vamos a hablar un tema que actualmente está de moda e incluso por este medio también se habló sobre la prisión preventiva. Sobre la prisión preventiva que todos conocemos, ¿no? Todos conocemos, ya se ha hablado desde un punto de vista procesal, en mi caso, expuesto el tema desde un punto de vista constitucional. En la prisión preventiva vamos a suponer un magistrado, porque los jueces son los que emiten este tipo de medidas, si un juez identifica como norma lo siguiente. ¿Qué pasaría si un juez identifica con lo siguiente? Identifica y dice lo siguiente. Como norma jurídica, identifico premisa mayor, identifico que si se cumple con los presupuestos procesales, si se cumple con los presupuestos procesales, entonces se impondrá una prisión preventiva. Eso identifica como norma jurídica. Esa es la identificación que ha realizado este juez. Luego, en la premisa menor, se verifica que se ha cumplido con los presupuestos procesales. Entonces, si se cumple con los presupuestos procesales, entonces se impondrá una prisión preventiva. Y como supuesto fáctico o como premisa fáctica, se cumple con los presupuestos procesales, sencillo. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión es, se impondrá la prisión preventiva. Eso es un razonamiento lógico. O sea, las reglas de la lógica simplemente se ha aplicado al derecho, lo que en filosofía del derecho o en argumentación jurídica van a encontrar como deontología jurídica. Como les repito, los términos no son lo más importante. Lo importante es entender este tema. Es lógica jurídica, deontología jurídica, da lo mismo. Da lo mismo. Pero ese razonamiento jurídico que realiza el juez puede ser cuestionado. ¿De qué manera puede ser cuestionado? Puede ser cuestionado en la premisa normativa o en la premisa fáctica. Por ejemplo, en la premisa normativa, dirían aquellos conocedores de la prisión preventiva, de las exigencias normativas para la prisión preventiva, diría lo siguiente. La premisa normativa identificada por el juez no es suficiente. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de los presupuestos procesales no es suficiente para imponer una prisión preventiva. Porque para que se imponga una prisión preventiva, además es necesario un juicio de excepcionalidad y un juicio de proporcionalidad. Y esto se deriva del diseño normativo y también de la jurisprudencia, suficiente para cuestionar la premisa normativa. Pero claro, ¿qué pasaría si la premisa normativa es incuestionable? ¿Qué pasaría si en vez de la norma identificada por el juez identifica la siguiente norma? Dice, si se cumplen con los requisitos, con los presupuestos procesales, además de eso se cumple con el juicio de excepcionalidad de la medida y además es proporcional, entonces digamos que la norma en términos de aceptabilidad no tendría mayor cuestionamiento. Pero sí se puede cuestionar, la premisa fáctica. Por ejemplo, diciendo que no se ha cumplido cabalmente con los requisitos, con los presupuestos procesales.
Nosotros sabemos que los presupuestos procesales tienen que ver con los graves y fundados elementos, que la pena sea más de 4 años y que existe el peligro de fuga y de obstaculización. ¿Qué pasaría si la acreditación de esto fuera, digamos, no en términos de suficiencia? Entonces podría ser cuestionado. Podrían cuestionarse a la premisa fáctica. Si cualquiera de las dos premisas, si resulta cuestionable, altamente cuestionable, sencillamente el resultado, pese a que se ha establecido mediante las reglas de la lógica, puede ser cuestionada en términos de aceptabilidad. Bien, entonces la lógica obviamente sirve de mucho en la justificación del derecho, sin embargo, también tiene sus limitaciones. No sirve o no alcanza para la evaluación de la aceptabilidad o no de las premisas normativas. La lógica sirve para determinar que hay un razonamiento lógico, pero no sirve para determinar la aceptabilidad de las premisas, Para la aceptabilidad de las premisas ya es necesario todo lo que hemos venido diciendo. El enfoque del derecho, los métodos. Ok, gracias. Entonces, decíamos que la lógica sirve para la justificación, para la motivación, ¿no es cierto? Sirve fundamentalmente para verificar que el razonamiento del que va a tomar una decisión jurídica sea conforme a las reglas de la lógica. En algún tiempo, este tema de la lógica era discutible. Se decía, la lógica no sirve para el derecho, y otros defendían que la lógica sí sirve para el derecho. Hoy en día esto ya no está en discusión, al menos en nuestro derecho, al menos desde el contenido del derecho peruano, no está en discusión. Si no, revisemos las exigencias que debe realizar un magistrado, por ejemplo, para la valoración de los medios probatorios. Se necesita, ¿no es cierto?, la lógica. Y también para la decisión, por ejemplo, para emitir una sentencia, se necesita que la justificación se realice de manera lógica. Sin embargo, la lógica no ayuda para la evaluación material de las premisas. Eso sí, la lógica ahí tiene sus límites. Por eso es que hay que entender que la lógica tiene alcances, pero también tiene sus límites. Tiene alcances, pero también tiene sus límites. Luego, la representación lógica que pueda uno realizar del razonamiento puede ser de distinta manera. Por ejemplo, hay una lógica silogística. Por ejemplo, P, entonces Q. Si la premisa fáctica es P, entonces la conclusión es Q. Pero también puede ser como lógica de proposiciones. Si P, entonces Q. Y luego, como premisa fáctica P, entonces concluimos Q. O sea, la representación lógica no tanto importa. Lo que importa es que de las dos premisas, de la premisa normativa y de la premisa fáctica, se realice una conclusión. Por ejemplo, si queremos hacer una representación lógica en el caso de la prisión preventiva, diremos, si se cumple con los presupuestos procesales, con la excepcionalidad de la medida y con el principio de proporcionalidad o la proporcionalidad de la medida, entonces se impondrá la prisión preventiva. Luego, como premisa fáctica, se deberá decir, se cumple con los presupuestos procesales, la excepcionalidad de la medida, o sea, se tiene que justificar. Las dos premisas se tienen que justificar. Se justifica la norma jurídica, premisa mayor, pero también se tiene que justificar los hechos. Ambos se justifican. Se tiene que justificar cómo se identifican los hechos. Bien. Y, obviamente, esto es importante recalcar que para la decisión jurídica, con todo esto que venimos diciendo, queda claro que el primer filtro para una decisión jurídica aceptable es que esta decisión se haya realizado respetando la lógica. Y además de ello, porque la lógica tiene sus límites,
también es importante lo que en la doctrina se llama validez material de la decisión. Nosotros hay que llamarle aceptabilidad material. La aceptabilidad material tiene que ver con la evaluación desde el derecho de las premisas normativas. Esta segunda parte de la evaluación material es justamente la parte más importante, por decirlo así, del derecho. Lo que no estamos diciendo que la lógica no sea importante, estamos explicando la importancia de la lógica, sino que esta segunda parte, la evaluación de las premisas, digamos, es lo importante. En las evaluaciones de las premisas, ahí está la discusión jurídica. Ahí está en que no nos ponemos de acuerdo. Hace poco, cuando expuse el tema de la prisión preventiva, cuestioné que desde la Corte Suprema hayan elevado el nivel probatorio para la prisión preventiva. Sostuve en su momento que es suficiente, ¿no es cierto?, una sospecha, valga la redundancia, suficiente en términos de suficiencia. Sin embargo, para la Corte Suprema ha elevado y se exige más que eso, o sea, más de lo que se necesita para la acusación, cuando en realidad hasta para la decisión, hasta para romper el principio de presunción de inocencia, dice elementos de convicción suficientes elementos de convicción. Bueno, pero ese es otro tema, es otra discusión. Pero a lo que quiero llegar es que justamente en la evaluación, en el cuestionamiento de las premisas, allí está el debate. Pero antes de ello está la lógica jurídica, es decir, que el razonamiento tiene que respetar la lógica. Solamente para terminar, un ejemplo sencillo, a modo de ejemplo también en el caso de la prisión preventiva, desde mi punto de vista, hay unas incoherencias lógicas cuando se emite una medidas restrictivas. Y es que, desde mi punto de vista, para emitir una prisión preventiva o una comparecencia con restricciones, se necesita que se cumplan con los 3 presupuestos procesales. Sin embargo, y esto lo estoy haciendo a manera de ejemplo, algunos jueces dictan una comparecencia restringida cuando no se cumplen con los 3 presupuestos. Dicen, no se cumple a cabalidad y sin embargo emiten una comparecencia con restricciones. Si es que no se cumple con alguna de los presupuestos, sencillamente no es posible ni la prisión preventiva ni tampoco una comparecencia con restricciones. Lo que corresponderá es una comparecencia simple. Es solamente a manera de ejemplo cómo es que podemos identificar, digamos, razonamientos ilógicos en algunas decisiones de los jurisdiccionales. Pues espero realmente que esto que acabo de explicar, la lógica en la decisión jurídica, alcances y limitaciones, les pueda servir. No obstante, también, si hubiera algunas preguntas de la audiencia que puedan realizar, con gusto voy a responderles. Para ello voy a revisar las preguntas, si es que lo hubiera, y bueno, pues complementar con lo que hemos venido diciendo hasta ahora.